Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal Diego Andrés Ajedrez. Hoy vamos a conocer una nueva apertura y como siempre, gracias a quién, claro que sí, a la Zona del Rey. Esta apertura es la apertura del alfil. ¡Comencemos! Muy bien, la apertura del alfil. Hoy vamos a conocerla aprendiendo o estudiando lo que es una de las variantes quizá más agresivas que tiene esta apertura del alfil, y ese es el gambito Boden-Kieseretsky. ¿Quieres conocerla? Vamos al tablero. En el gambito Boden-Kieseretsky, que es parte de la apertura del alfil, se plantea luego de las siguientes secuencias de jugadas: E4, E5, alfil C4, caballo F6, caballo F3, caballo por E4 y caballo C3. Para los que no recuerdan un poco acerca de la apertura del alfil, tengan presente que la apertura del alfil es una apertura de peón de rey que inicia con peón E4, peón E5 y se continúa con alfil C4. Caballo F6, la respuesta de las negras, y aunque en esta situación las blancas podrían defender el peoncito de E4, este gambito Boden-Kieseretsky se caracteriza porque previo a que empiece este gambito se juega caballo F3. Caballo por E4, las negras aceptan este sacrificio de peón por parte de las blancas y se continúa con caballo C3. Ahora bien, esta línea, ¿cómo se denominaba? Exacto, se denominaba justamente gambito. ¿Por qué? No te olvides que en ajedrez, toda apertura en la que se realiza un sacrificio de peón al comienzo de la partida, en busca de algún otro beneficio, como puede ser ventaja de desarrollo, de espacio u otro más, va a recibir el nombre de gambito. Es así que esta variante, la variante Boden-Kieseretsky, se denomina gambito Boden-Kieseretsky. Perfecto. Sigamos observando. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el plan de realizar este gambito, de entregar este peón al comienzo de la partida? El objetivo o el beneficio que se busca obtener es un rápido desarrollo. ¿Un rápido desarrollo de qué? Obviamente de las piezas, pero que le permita a las blancas crear un feroz ataque contra el bando contrario. Antes de continuar profundizando un poco acerca de cómo utilizar esta ventaja de desarrollo que se va a obtener en este gambito Boden-Kieseretsky de la apertura del alfil, mm, es importante resaltar que puede llegarse a esta posición a través de una transposición de jugadas, planteando no la apertura del alfil, sino más bien la defensa Petrov, o también denominada defensa rusa. ¿Cómo así? Vamos a observarla. El blanco juega peón E4, las negras juegan peón E5, el blanco continúa con caballo F3, ya no con alfil C4, y las negras juegan la defensa Petrov o defensa rusa, caballo F6. Nuevamente las blancas no defienden el peón y juegan alfil C4, y después de caballo por E4, caballo C3, y hemos llegado por transposición de jugadas a este gambito que forma parte de la apertura del alfil. Ok, ya te quedó claro entonces esta transposición bastante interesante. Ahora enfoquémonos en lo siguiente. ¿Cuál es la jugada o cuál es la idea de esta jugada por parte de las blancas? Súper sencillo. Aparte de obtener un mejor desarrollo, date cuenta que, por ejemplo, las blancas ya tienen un desarrollo superior porque tienen tres piezas menores desarrolladas en el centro del tablero. El objetivo también es tener una cantidad potencial de oportunidades tácticas. Sucede, y atento con esto, que después de que las blancas juegan caballo C3, las negras están prácticamente forzadas a jugar caballo por C3, porque hay muchas amenazas por parte del blanco. Se está amenazando caballo por E4, se está amenazando caballo por E5. Hay múltiples amenazas que se están realizando sobre el caballo de E4 y sobre el peón de E5, así que las negras tienen prácticamente que capturar el caballo por C3. Y luego de caballo por C3, D por C3, la movilidad que obtiene una de las piezas blancas va a permitir muchas oportunidades de ataque sobre el peón de F7. ¿Cuál es esa pieza? Ya lo identificaste, ¿verdad? Cuando se recaptura con el peón, exacto, esta damita blanca es la que obtiene una amplia movilidad y que va a permitir, en conjunto con el alfil y también con el caballo de F3, crear oportunidades de ataque, crear oportunidades tácticas sobre el peón de F7. Oportunidades que te voy contando se concretan en la gran mayoría de casos, principalmente porque las jugadas naturales que puede realizar el bando de las negras
las van a llevar en realidad a posiciones desastrosas y en donde el desenlace es victoria de las blancas. Veamos para esto un rápido ejemplo. Imaginemos que las negras juegan peón D6, ¿ok? Una jugada relativamente natural porque está moviendo un peón del centro, está liberando el alfil y está protegiendo justamente a ese peoncito de E5 que está amenazado por el caballo. Pero te voy contando que con esta última jugada de las negras, la partida ya está decidida. Podemos identificar, creo yo, rápidamente cuál va a ser la continuación del bando de las blancas. Claro, sí, siempre y cuando recordemos un poco de nuestros conocimientos previos de la apertura italiana. Mira la posición un par de segundos e identifica cuál es la jugada ganadora para las blancas. ¿Ya la encontraste? Escribe en los comentarios para poder hablarla después. Y sí, la jugada ganadora para las blancas en esta posición es caballo G5. Como muy bien hemos aprendido y lo podemos ver en algunos vídeos en este canal cuando estudiamos la apertura italiana, si el bando de las negras no puede contar con el enroque, como se presenta en este caso, amenazar al peón más débil, que no te olvides, el peón más débil del bando de las negras es el peón de F7, a través de jugadas como caballo G5, alfil C4, incluso la dama también podría ubicarse en alguna casilla para presionar sobre el peoncito de F7, es una idea que siempre debemos tener presente, pero siempre y cuando, atento con ello, el rey enemigo no se pueda enrocar, no tenga el enroque a la mano. Si tiene el enroque a la mano, el ataque sobre F7 no va a dar resultado. En este caso, las negras ya no tienen salvación. Por ejemplo, si juegan alfil E6, tratando de evitar la pérdida del peoncito de F7, se presenta una debilidad que también hemos mencionado en otros videos de aperturas. Recuerda que dentro de los principios básicos de apertura se recomienda desarrollar primero los caballos, porque al desarrollar los alfiles antes que los caballos, estos peoncitos tienden a quedar débiles. Este peoncito de B7 va a ser el que va a permitir al blanco en esta posición sacar ventaja. Lo único que tienen que hacer las blancas es jugar alfil por E6, F por E6, y con lo que te he comentado, ya sabes también cuál es la jugada que sigue. Exacto, dama a la casilla F3. Dama F3 y la amenaza sobre el punto F7 y sobre el peón de B7 termina decidiendo la partida. Una situación curiosa, la verdad, se puede dar luego de enroque corto. Retrocedamos un poco la posición, repitamos toda la línea para que no se te olvide. E4, E5, apertura del alfil, caballo F6 me amenazas, tranquilo, captúralo. Se inicia el gambito Boden-Kieseretsky, caballo C3 para que después de caballo peón por caballo, mi dama se libere. D6, jugada natural que me permite jugar caballo G5 y presionar sobre F7. Pero acá hay un dato interesante. Las blancas, aunque no es la mejor, podrían jugar también en roque corto, una jugada bastante natural para resguardar al rey y activar la torre. Y acá pasa algo bastante curioso que quiero compartírtelo en este vídeo. Después de enroque corto, en muchos casos, las negras nuevamente no reconocen la urgencia de realizar el enroque. Se olvidan de que es importante enrocarse corto lo antes posible y en vez de desarrollar este alfil para enrocarse, tratando de quizá obtener o ganar o tomar la iniciativa y al mismo tiempo evitar que este caballito ingrese a G5 y presione sobre el peón de F7, juegan alfil G4. Y este movimiento no es el mejor. Incluso si has visto en algún momento los mates más rápidos que hay en ajedrez, esta posición te va a hacer recordar a un mate rápido. ¿A qué mate rápido se asemeja? Exacto, no es al mate del pastor, mucho cuidado, es al mate de legal. Aunque este caballo está clavado, fíjate que el rey negro está en el centro, no se puede enrocar, no ha salido, o bueno, sí ha salido uno, pero en estos momentos no hay ningún caballo en el centro, se puede dar el mate de legal. ¿Cómo? Claro que sí, caballo por E5. Las negras contentas capturan la dama, alfil por D1, y después de alfil por F7, jaque, rey E7, aunque es cierto que en el mate legal se da mate con caballo D5, en este caso tendríamos que reemplazar ese movimiento y jugar alfil G5. Con lo que el mate está a disposición de las blancas y una oportunidad táctica que mencionábamos al comienzo del vídeo se presentó en este gambito, que no te olvides su nombre, gambito Boden-Kieseretsky de la apertura del alfil.
Y así concluimos el video del día de hoy. Una variante, el gambito Boden-Keserecki de la apertura del alfil, que como te habrás podido dar cuenta, es súper agresivo y hay bastantes oportunidades para atacar el peón de F7. Jugadas naturales como D6 o caballo C6 defendiendo el peón del centro no dan mucho resultado para evitar el asedio de las blancas. Si te ha gustado este video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con todos tus compañeros y seguimos en este canal, como siempre, de la mano de La Zona del Rey, ampliando nuestro repertorio de aperturas. ¡Nos vemos! ¡Chao!